Salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Este programa es recreativo y cultural con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Este programa es recreativo y cultural. Desde ya damos inicio a un espacio para el bienestar, el coaching, la vida en familia. La Ventana Terapéutica es una producción nacional independiente número 29.981. Buenos días, gente bella, maravillosa en este extraordinario fin de semana. Bienvenidos a la Ventana Terapéutica por Radio Tráfico 98.5 FM. Aquí en los controles está nuestro bello, ¿dónde está? Nuestro bello José. Luis, mira, te cambiaron el nombre, chamo, aquí. Luis Saraza, Román Perdomo y Rafael Ignacio Uquillas en Desarrollo Web y Tecnología en las redes sociales. Está Rosemary González y Luis Saraza, se metieron en las redes sociales. Y quien les habla, Gloria Hidalgo, desde aquí, desde la cabina de Radio Tráfico 98.5 FM, hoy con un nuevo día, un nuevo amanecer, cargados de buena vibra y dispuestos a darles, como siempre, lo mejor en este maravilloso día, con una invitada especial que tenemos, nuestra bellísima María Yajaira Camacho, maestra biodanza, quien está con nosotros y nos va a estar conversando acerca de qué es la biodanza, quién la creó, cuánto tiempo tiene en Venezuela, cuáles son los beneficios de la biodanza y por qué usted debe tomar clases de biodanza desde esta misma semana. La Ventana Terapéutica llega a ustedes gracias a Alfredo Zurita, que lo puede ubicar por el 0241-824-8201 y 0414-400-0936. La tienda de Alfredo Zurita está en la Torre BOD, planta baja, local número 9. Allí Alfredo los espera para darles las mejores opciones en su vida y en su alimentación. Gracias a Mariexis Villegas, su asesora inmobiliaria de RE/MAX Premium. Por el 0414-142-0478 se puede comunicar con Mariexis Villegas y ella le va a asesorar en cualquier cosa que usted quiera hacer con su inmueble. Gracias a nuestra bella maestra de biodanza, María Yajaira Camacho, también llega a ustedes la Ventana Terapéutica, quien ella se encarga de contactarlo con su propio ser, con su interioridad a través de sus majestuosos movimientos. Puede comunicarse con María Yajaira Camacho al 0416-641-8731. Y gracias también al Centro Holístico Reiki Almas de Paz, 0414-402-0035 y 0424-458-3765, donde va a conseguir maestros de maestros Reiki, a nuestro queridísimo Osvaldo Vázquez y a Rodrigo Quintero, quien los va a atender con los brazos y el corazón abierto en su centro holístico. Gracias a todos ellos, la Ventana Terapéutica llega a ustedes, donde se pueden nutrir y pueden recrear una nueva realidad. ¿Qué les parece? Ya regresamos con María Yajaira Camacho, aquí maestra biodanza, en la Ventana Terapéutica. Con la brisa de la tarde vuelvo a entrar en ese instante de palabras que se escapan, en momentos que se abrazan y por el balcón se lanzan como días de junio al azar. Yo no te daré la luna, tú sabrás cómo alcanzarla. Mientras creces yo te enseño, no tengas miedo, no soy tu dueño. Sé muy bien por qué lo digo, solo puedo darte lo que soy. Yo olvidé que tu cuerpo era un jardín
esta vez no vamos a dejar que se lo lleve. Y aunque el miedo esté ahí, le sabremos ganar. Y tendría que quedarme ciego para no verte más. Yo no me voy, yo me quedo aquí. Yo me quedo a velar tu descanso, princesa de mi corazón. Fue en una tarde de un día cualquiera cuando te conocí, y por tu mirada y la forma que hablabas supe que no eras feliz. Y como tu novio no era mi amigo, yo no me eché para atrás. Y en una estampida casi pierdo la vida, tenías que ser para mí. A la carrera, rompiendo barreras, sin pedir permiso entré, cerré la puerta, boté la llave y ahora nadie me saca de aquí. Y tendría que matarme para quitarme el tesoro de verte vivir. Yo no me voy, yo me quedo aquí. Yo me quedo a velar tu descanso, princesa de mi corazón. Por el tiempo que nos queda, por el tiempo que nos queda, por el tiempo que nos queda, por el tiempo que nos queda. سكاية يوم دهت يوم سكاية أحسن ناس الحوف اللي يومهم لبان حتى البحر بدا جبكي. Historia
Nuestro espacio es para el bienestar, el crecimiento y la psicoeducación. La Ventana Terapéutica. Sí, regresamos aquí a La Ventana Terapéutica por Radio Tráfico 98.5 FM el día de hoy con una visita de una persona para mí muy, muy, muy especial. Es mi hermana María Yajaira Camacho, quien es maestra de biodanza, es consteladora familiar, terapeuta holística, maestra Reiki, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a poder decir todo su síntesis curricular aquí porque entonces no vamos a entrar a la entrevista. María Yajaira, besos, bendiciones, gracias, me siento honrada de que estés aquí en La Ventana, que es tu ventana también, una vez más juntas, co-creando, como dices tú, co-creando y haciendo pues vida y nutriendo a las personas que nos escuchan. Bienvenida a La Ventana Terapéutica, mi bella amiga. Gracias, Gloria, gracias al Gran Espíritu, gracias a la emisora Tráfico que me permite a través de ustedes emitir este eco del alma, este eco donde la biodanza es parte de ese vivir viviendo con esa conciencia de aquí a ahora. Gracias, realmente para mí también es un gran orgullo, admiración, Gloria, de tener nuevamente este trabajo de co-creaciones de realidades, porque el ser humano es un ser de muchas potencialidades para tener la creación en sí de vivir. María Yajaira, una de las cosas que quiero comenzar preguntándote es ¿qué es la biodanza y quién la creó? Sí, biodanza, nuestro padre creador es un psicólogo chileno, antropólogo, filósofo llamado Rolando Toro. Hace 40 estaba en los años 60, 70, ¿no? Entre esa búsqueda, Rolando Toro diseñó esta metodología por esa carencia humana que se estaba perdiendo en aquel momento, ese contacto consigo mismo, ¿no? Rolando Toro diseñó este método para contactar nuevamente con nuestra ternura, con lo que es la parte de la sensibilidad, que los conocimientos intelectuales no son nada si no eres un ser humano consciente que esté en la vida agradeciendo sobre todo lo que vives. Sí, Rolando Toro, imagino que vio que en ese momento pues la humanidad estaba perdiendo ese contacto y estaba más enfocada hacia afuera que hacia adentro. Totalmente. Y una de las cosas maravillosas que yo he observado a través de las pocas experiencias que he tenido en biodanza es ese insight, es esa conexión que las personas creen que estás bailando con otros, pero estás bailando es contigo mismo. Es así. Es importante aclarar que en biodanza no se baila, se danza. Se danza, es el sentir de la música orgánica en tus células, es el movimiento que Rolando Toro rescata, de que es el movimiento natural, innato, instintivo del ser humano como tal. La biodanza tiene métodos de ejercicios puntuales para poder contactar lo que es la parte de la conciencia, de ese mirar adentro. Rolando Toro también tiene una cita donde me gusta mucho que dice: cuando te miro, tengo noticia de mí. Biodanza se trabaja en grupo. A través del grupo es que nosotros estamos evolucionando. A través de ese grupo que es el continente que nos sostiene en la humanidad. Porque no estamos solos en la humanidad, estamos acompañados. Lo que Rolando Toro toma de biodanza es recuperar lo que es la integración adaptativo del límbico hipotalámico, es decir,
la emoción de sentir la experiencia en vivencia. Es esa experiencia vivencial en el aquí y el ahora. Qué bello, me encanta todo lo que dices, porque lo dices con una seguridad y una tranquilidad. Es como para que cualquier ser humano que nos esté escuchando lo digiera y pueda comprenderte con facilidad. María Yajaira, ¿qué te llevó al mundo de la biodanza? ¿Cómo llegaste a ese proceso? Bueno, eso fue realmente una bendición. Eso es como cuando uno está en la búsqueda de conectarse con uno, cuando uno busca algo afuera, pero que está dentro de ti, ¿no? Y realmente yo digo que biodanza llegó y me tocó el corazón. Y ahí fue cuando me enamoré, cuando vi que lo que realmente importa eres tú. Rolando Tolo tiene un concepto biocéntrico, que es el biocentrismo, que coloca el centro la vida. ¿Y quién es la vida? ¿Quién es la vida? Tú, yo, todos. Entonces, así mismo estamos conectados, y por esa falta de conexión en algún momento de mi evolución, de que yo decía, hay algo más, ¿qué será? Y bueno, conseguí a biodanza. Y a propósito de eso que está hablando María Yajaira, de que el centro está dentro de ti, vamos a escuchar una canción de Jesús Hidalgo que se llama Tus centros son, ¿sí? Ya regresamos con María Yajaira Camacho aquí en 98.5 FM Radio Tráfico. Tu centro está en mi centro y el mío está en el tuyo. Voy compartiendo aliento, sin ego y sin orgullo. La vida es tan bonita, qué rico está el camino. Yo tengo para darte, soy como el pan y el vino. Bebe de mis versos, agua pura y medicina. Toma de mis huesos, la memoria y el valor para andar despierto. Te doy la luz de un bello día y para el sentimiento, mi corazón. De arriba y hasta abajo, del frente hasta mi espalda, de la derecha a izquierda y el centro estoy en gracia. Te siento padre y madre, te siento Dios querido. Es un amor tan grande que dobla el infinito. Y no le dé más vueltas al dolor. Tú sabes que la vida va pasando, así que abre los ojos, por favor. Conecta cuerpo, espíritu con la razón y no le dé más vueltas al dolor. Tú sabes que la vida va pasando, así que abre los ojos, por favor. Conecta cuerpo, espíritu con la razón. Toma de mis huesos, la memoria y el
Todos los domingos, desde las 10 de la mañana, tenemos un encuentro con la música académica. La historia narrativa de obras musicales. Sus autores. Orquestas. Narrados y comentados magistralmente por Carlos Winkelmann. Música con variaciones. Todos los domingos por Radio Tráfico 98.5 FM. Coaching, terapia familiar, bienestar, todo esto y mucho más en La Ventana Terapéutica. Disfrútalo todos los sábados a las 10:30 de la mañana con Gloria Hidalgo por Radio Tráfico 98.5 FM. Somos la radio que se ve. Historia de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y los últimos hallazgos en su reliquia. Presentada por la profesora María García de Fleury en el Centro Social Ítalo-Venezolano, Casa de Cultura El Trigal, Valencia. El próximo martes 15 de mayo a las 10 de la mañana. La entrada es libre. Te esperamos. Cuando anuncias con nosotros, tu marca, servicio o producto llega más lejos. Al aire por 98.5 FM. Radiotráfico.com.be. En redifusión por Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Anuncia con nosotros. Radio Tráfico 98.5 FM. Radio Tráfico comparte con usted la información de nuestros anunciantes. Y ahora, publicidad. Cuando se trata de bienes móviles, Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática son la solución. El rastreo y seguimiento seguro de tu flota de vehículos o la integridad de la carga ahora son posibles gracias a los servicios satelitales de Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática. Mediante tecnología de GPS, tus activos móviles están protegidos día y noche. La plataforma tecnológica de Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática hacen el trabajo por ti. Orbilink.com.be en todo el centro de la acción. Y eso, comprometidos con tu visión. Centro Clínico de Oftalmología y Optometría. Consultas para niños y adultos. Cirugías y adaptaciones de lentes de contacto. Monturas y lentes de sol. Y eso, Urbanización Valle Verde en San Diego, frente a la embotelladora. 0241-871-3351. Y eso. @YesoCA. ¿Y esa cara tan larga, Carolina? ¿Qué te pasó? Cónchale, jefe. Otra vez falló la energía y no me dio tiempo de grabar mi documento. Pero tu computadora no tiene UPS. Ese es justo el problema, que ya no aguanta ni para cerrar la sesión. Pues comunícate con Getfor Venezuela. Abrieron una nueva división en su laboratorio de electrónica dedicada a reconstruir y reparar UPS. Tienen los técnicos, los instrumentos, las herramientas, los repuestos. Y por menos de la mitad de lo que te cuesta uno nuevo, te repotencian tu UPS y queda nuevecito. Ahora hay que ahorrar. Excelente, jefe. Llamo de inmediato al laboratorio de Getfor Venezuela. Laboratorio de Electrónica de Getfor Venezuela. En Valencia, 825-5563. 825-5563. En Go Cejas somos especialistas en el diseño de cejas y en depilación con hilos. Además, pigmentación, depilación facial y corporal, extensión y rizado permanente de pestañas, manicure, pedicure, sistema de uñas y esmaltes permanentes. Síguenos en Instagram, @GoCejas. Estamos en la calle del Hambre de Mañongo. Llama al 0241-842-0724. Que tu estilo sea el de Go Cejas. Ven y disfruta de los mejores especialistas con los mejores precios. Go Cejas. Renta Radio pone a tu disposición equipos profesionales de comunicaciones inalámbricas, móviles, nómadas o fijas, bajo la modalidad de arrendamiento. Desde un par de radios portátiles hasta la más completa red de banda ancha inalámbrica, que puedes alquilar por una semana, un mes o el tiempo que quieras. Renta Radio, el proveedor local confiable en soluciones de arrendamiento de equipos para comunicaciones inalámbricas profesionales. Rentaradio.com.be.
Si buscas para tu hijo atención psicopedagógica, estimulación del lenguaje, terapia lúdica y conductual, fisioterapia infantil, PPI basados en ABA, entrenamiento para la inclusión escolar y más, ven a UNAPRI, Unidad de Atención Psicopedagógica y Rehabilitación Integral. Llámanos al 0241-823-7263. Estamos en la urbanización El Recreo en Valencia, en La Esmeralda en San Diego y en la urbanización La Coromoto en Maracay. Síguenos en Instagram, @UNAPRIFP. Plantas eléctricas Hermanos Lynch, compañía anónima. Todo en sistemas de generación de electricidad. En Plantas eléctricas Hermanos Lynch tenemos 50 años comprometidos con el país. Comunícate al 0241-872-5872. 0241-872-5872. Visita nuestra página hermanoslynch.com. Contáctanos a través de ventas@hermanoslynch.com. Plantas eléctricas Hermanos Lynch, 50 años comprometidos con el país. ¡Ey! No te hagas el ruso y escucha todos los martes la ruta del Mundial Rusia 2018 con Mildred y Fabián en Traffic Magazine por Radio Tráfico 98.5 FM. Solo llévame al pasado. Es mi sentir, eso que fue inolvidable. No me pienses demasiado. No quiero caer en tus brazos otra vez. Inolvidable. Gran Turismo, pura moda. Somos PIB Inversiones, compañía anónima. Alquiler y venta de elevadores de personal, también llamados manlift o plataformas aéreas. Zona Industrial Castillito, CC Boulevard Castillito, al lado del Caucho Gigante. Teléfono 0241-871-7592. 0241-871-7592. Página web elevadoresvenezuela.com. Somos un servicio de altura. Posada Tahití ofrece alojamiento de excelencia en Choroní. Contamos con habitaciones matrimoniales, triples y cuádruples, todas con aire acondicionado y TV satelital. Incluimos desayuno y cena. Ven y disfrutas de nuestra piscina. Además, contamos con room service, servicio de lavandería, planta eléctrica en todos los espacios y zona Wi-Fi. Reserva al 0424-459-8135. Síguenos en Instagram, @Tahití Posada. Un pedacito de Grecia en Choroní. En Satelcom tenemos como meta el desarrollo de proyectos integrales y de seguridad, protección de personal, planta física para condominios, urbanizaciones, centros comerciales, grandes almacenes y fábricas. Satelcom, la seguridad se confía a los que saben. Satelcom, encuéntranos en la web. ¡Acción! Gente que trabaja, gente con tesón, gente que trabaja en revolución, gente que trabaja, gente con pasión, gente que trabaja con amor y corazón, gente que trabaja. Somos gente que trabaja, gente que trabaja con amor y corazón. Gobierno Bolivariano. De lunes a viernes, en sus horarios 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 y 6 de la tarde, sintonice nuestros avances informativos con las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. En alianza con la agencia informativa Infoenlace.net y a través de Radio Tráfico 98.5 FM, también referencia en información. Estás escuchando Radio Tráfico 98.5 FM.
Técnicas terapéuticas, consejos y mucho más solo en La Ventana Terapéutica. Si usted desea cambiar sus hábitos alimenticios y su estilo de vida, no deje de visitar la tienda de Alfredo Zurita en la Torre BOD, planta baja, local número 9. Alfredo, además de asesorarlo en un cambio alimenticio y en un cambio de vida, también le va a hacer coaching, le va a dar clases, le va a dar recetas y lo va a ir guiando de una manera gentil por esos cambios maravillosos que usted quiera hacer en su vida. Además de eso, no solamente va a salir con una salud física, sino con una salud mental y espiritual. Alfredo Zurita se encuentra en la Torre BOD, planta baja, local número 9. Cuando vaya, diga que va de parte de Gloria Hidalgo y que quiere un té de turmeric, porque Alfredo con mucho gusto se lo va a preparar y usted va a sentir una bendición en su vida con esos tés maravillosos que prepara Alfredo Zurita. Puede también comunicarse con Alfredo al 0241-824-8201 y 0414-400-0936. Por Instagram pueden seguir a Alfredo por @naturismozurita. Sí, señor. Mariexis Villegas, su asesora inmobiliaria. Mariexis Villegas de RE/MAX Premium puede asesorarlo y puede conducirlo de una manera honesta y transparente en todo lo que usted requiera con respecto a sus inmuebles. Si usted quiere comprar, alquilar, vender, traspasar algún apartamento, casa, terreno u oficina, pues la indicada es Mariexis Villegas. Mariexis está ubicada en el 0414-142-0478 y pueden seguirla por @Maria RE/MAX Premium en Instagram. Y dígale que llama de parte mía para que vea que no le estoy mintiendo. Mariexis es una persona maravillosa, honesta, transparente y lo va a asesorar de la manera indicada. Nuestra bella María Yajaira Camacho, maestra biodanza, ella se va a encargar de conectarlo con su ser interior a través de las majestuosas danzas que ella realiza. Se puede comunicar con ella al 0416-641-8731 porque María Yajaira, además de abordar su parte física a través de la danza, usted va a sentir una conexión distinta en sus redes neuronales. Sí, señor. Y también usted va a tener un cambio en su espiritualidad. Se lo digo yo porque lo he vivido en carne propia. María Yajaira Camacho, 0416-641-8731. Pueden seguirla por @biodanza, el arte de danzar la vida. Y nuestros amadísimos amigos Rodrigo Quintero y Osvaldo Vázquez en el Centro Holístico Reiki Almas de Paz. Ellos en ese centro holístico le proporcionan formaciones y terapias en Reiki. También ofrecen biomagnetismo, terapias de respuesta espiritual, la medicina tradicional china con acupuntura, ajuste de columna, moxa, todo lo que ello implica. También hacen alineaciones de chakra y constelaciones familiares. Sí, señor. Pueden seguirlos por @memorias del alma 1111 al 0414-402-0035 y 0424-458-3765. Fin de la publicidad. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias que decoran los sentires más profundos y una seña de esperanzas van dejando. Quizá mañana será un nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será el nuevo día,
Cuando las cosas más bellas volvamos a ver, quizá entonces al fin a todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender que el amor es el derecho y el deber. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Quizá mañana será un nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será un nuevo día, cuando las cosas más bellas volvamos a ver. Quizá entonces al fin y a todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender que el amor es el derecho y el deber. Nuestro espacio es para el bienestar, el crecimiento y la psicoeducación. La Ventana Terapéutica. Bien, regresamos aquí a La Ventana Terapéutica el día de hoy con María Yajaira Camacho. Aquí estamos en Radio Tráfico 98.5 FM, un sábado maravilloso, lleno de buena vibra. Bueno, mañana es Día de las Madres, así que vamos a activarnos todos con esas mamás bellas, a atenderlas, a llevarles el desayunito a la cama, a consentirlas, tú sabes, a mimar a esas mamás que todo el año nos están mimando, que a las mamás las debemos mimar todos los días del mundo. También quiero aprovechar la ocasión para invitarlos a la 15ª formación en constelaciones familiares que se va a realizar en el Embassy Suite de La Ventana Terapéutica. Eliana, ese día es el 23 de mayo. Sí. Inicia el 23 de mayo, tuvimos que rodar la fecha por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, ahora se va a realizar el 23 de mayo, es el inicio de la 15ª formación en constelaciones familiares, donde también tenemos un módulo de biodanza, es un módulo nuevo que incluimos dentro de nuestro programa de la formación, el módulo de biodanza, danzando con tus ancestros. Y tenemos un módulo nuevo también que se llama tejido sistémico ancestral, un tejido consciente, algo bien lindo, una formación 100% vivencial. Se pueden comunicar con nosotros al 0412-475-0141 y le damos toda la información. Continuamos aquí con María Yajaira Camacho, quien nos está conversando hoy acerca de la biodanza, de quién fue su creador. También nos va a conversar ahorita acerca de qué es la biodanza y cuáles son los beneficios que aporta a las personas que la practican. Sí, biodanza es un sistema metodológico integrativo. Biodanza es un sistema metodológico integrativo de renovación orgánica, de aprendizaje, reaprendizaje adaptativo para la vida. Es decir, es un sistema de emociones porque sentimos las emociones, danzamos lo que sentimos en ese momento. Y es de renovación orgánica porque no solamente es el cuerpo, el movimiento, sino también fisiológico. ¿Ok? Y esa parte fisiológica se va reeditando, organizando, para así tener un bienestar en todos los ámbitos que estás viviendo.
¿Cuáles son los beneficios? 1, recuperación del sueño. Si sufre de insomnio, te recupera y te regula lo que es el metabolismo, y a su vez el nivel de estrés también te lo regula, y todo lo que es la parte orgánica, fisiológica, se va regulando progresivamente. Eso es progresivo. Biodanza es progresivo. Otro de los beneficios es hacerte consciente de tu manera como caminas con la vida y para qué estás en la vida. Otro de los beneficios es que amas la vida. Sí, me encanta todo lo que dices. A mí me llama poderosamente la atención porque cuando he estado contigo en las clases de biodanza, tú te refieres a algunos movimientos, como por ejemplo cuando dices posición de identidad. Wow, a mí eso me parece tan maravilloso porque es como que estuvieses reconectando a la persona con su propia identidad, con su autoestima, con su valía, con todo lo que eso implica, que a veces sin darnos cuenta lo vamos perdiendo en el camino, porque queremos a veces incluso hasta ser como otro porque lo admiramos mucho y perdemos nuestra propia identidad. Sí, es la recuperación de la esencia. Nosotros trabajamos desde esa luz de amor a sí mismo, de esa pequeña luz que está en el fondo de esa oscuridad de tantas cosas que pasan en este mundo. Estamos siempre conectando y recordando lo que es la identidad, esa originalidad y esos potenciales genéticos, ¿ok? Y allí es la parte genuina del ser humano, recuperar eso genuino, lo original, la esencia pura de sí mismo, consciente aquí ahora. Cuéntanos un poquito acerca de ese, yo sé que estoy saliéndome un poquito del tema, pero quiero que des unos tips acerca de lo que tienes preparado para los módulos de de biodanza en las constelaciones familiares. ¿Cómo se va a vincular esa biodanza o esa danza con nuestros ancestros? Sí, lo primero que tenemos como es la percepción. Cambiamos la perspectiva de nuestra percepción, es la sensibilidad de mirar a nuestros ancestros con el respeto. Antes que nosotros en la vida está ellos, la jerarquía, lo que es la parte del orden y lo que es la parte de la reorganización orgánica dentro de nuestras células de memorias, porque nosotros contenemos sus memorias en nuestras células. Eso lo llama Rolando Toro inconsciente vital. Está latiendo en ti cada vez que tu corazón late, y tus ancestros son lo que realmente está en ti, en ese respiro, en ese caminar. Cada vez que tú estás en la vida, ellos están contigo, y eso es lo que nosotros hacemos en esta formación, reconectar el respeto y la visualización de sentirnos vivos gracias al precio que ellos vivieron en esta vida y no se dieron la oportunidad de estar en la vida. Wow. De esto hablo yo cuando digo que vamos a tener unas facilitadoras fuera de serie. Imagínense todo lo que se va a nutrir en cada uno de los módulos de constelaciones familiares de esta formación nueva 100% vivencial, y que nosotros estamos dando todo sin egoísmo, con transparencia, y estamos dándole toda la experiencia que tiene este equipo de facilitadores maravillosas como lo es María Yajaira, que ya han oído un pequeño adelanto de lo que tiene para todos ustedes. Y otra cosita, el vínculo. Para nosotros los biodancistas es muy importante el vínculo, reforzar ese vínculo afectivo con nuestros ancestros. Qué bello, me encanta. Bien, estamos con María Yajaira Camacho aquí en Radio Tráfico 98.5 FM en la Ventana Terapéutica. Hoy nuestra súper invitada especial hablando de lo que es la biodanza, sus beneficios y la conexión actualmente que tiene con los ancestros. Todo lo que ha hablado hasta ahora ha sido eso. Vamos a escuchar una maravillosa música y ya regresamos.
sonrisa que llevas, olvidas que eres mujer. La que cuida mi hoguera, mi fiel compañera, la que guarda el te quiero y no estás. Solo faltas tú, tu presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti, nada más. Solo faltas tú y no te puedo hablar. Cada sol, cada luna que pasa, el amor se nos va. Por eso mírame, escúchame, con la vida que llevas, olvidas que eres mujer. No es ninguna sorpresa la nota en la mesa, la que guarda el te quiero y no estás. Solo faltas tú, tu presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti, nada más. Solo faltas tú y no te puedo hablar. Quizá mañana sea tarde. Yo puse ya mi parte y solo faltas tú. Solo faltas tú, tu presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti, nada más. Solo faltas tú y es solo natural. Cada sol, cada luna que pasa, el amor se nos da. Solo faltas tú. Detrás de mis sueños, ahora se nubla poquito a poquito. Ahora que canto, no estás junto a mí. Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte. Escapas de mis sueños. Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte. Escapaste de mi vida.
estar viviendo sin tenerte, que escapas de mis sueños. Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte. Cuando anuncias con nosotros, tu marca, servicio o producto llega más lejos. Al aire por 98.5 FM. Radiotráfico.com.be. En redifusión por Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Anuncia con nosotros. Radiotráfico 98.5 FM. Nuestro espacio es para el bienestar, el crecimiento y la psicoeducación. La Ventana Terapéutica. Bien, regresamos aquí a La Ventana Terapéutica por 98.5 FM Radio Tráfico. El día de hoy con María Yajaira Camacho, nuestra maestra biodanza, además patrocinante de La Ventana Terapéutica desde hace mucho tiempo, siempre apoyando la psicoeducación, todo lo que son las terapias, todo lo que es información positiva para la comunidad y para el mundo, porque en la actualidad ya nos están viendo en distintos países a través de Radiotráfico 98.5 FM. Bien, María Yajaira, me encantaría que hicieras como un recorrido acerca de la experiencia desde que comenzaste a estudiar biodanza, que te formaste, ya eres maestra de biodanza. Quiero que me hables un poco de tus proyectos, qué proyectos tienes para este año, que ya sé que los comenzaste porque ya estás dando clases desde hace más de 3 meses aquí en Valencia, pero me gustaría que ampliaras un poco esos proyectos y que invitaras a la comunidad a participar contigo en todo este maravilloso trabajo que estás realizando actualmente. Sí, la gestación que estoy haciendo en estos momentos en el proyecto de biodanza es partiendo de todo lo que es la pertenencia y el respeto hacia el ser humano. El ser humano es el nuevo enfoque de nuestra humanidad, es ser consciente realmente que es un ser humano. Y para invitarlos, los martes de 6 a 8:30 de la tarde, estoy a la orden. Me pueden contactar a mi número telefónico 0416-641-8731 y los viernes a las 8:30 hasta las 10:30 también estoy dando biodanza, facilitando esta bella conexión. Aparte de biodanza, también tenemos el proyecto de la formación de constelación que estamos promocionando, y doy también Reiki. O sea, tengo varios servicios, varias disponibilidad de las personas que necesiten orientación y reconexión con ese amor propio, con esa parte de sentirse y tener lo que es la parte de la vinculación con el mundo, con el universo de su propio ser, corazón en el gran espíritu. Sí, porque aparte de ser maestra biodanza, María Yajaira es consteladora familiar. Ella está formada por Carola Castillo y ella tiene unas técnicas maravillosas que a mí me encanta, porque ella trabaja también con reconstructivas, que es un ámbito de las constelaciones, una técnica que se utiliza de las constelaciones también. Y ella es renacedora, trabaja también como maestra Reiki. Entonces usted puede contactarla
¿Cuál es tu número de teléfono? Y también puedes dar tu dirección donde tú tienes tus espacios en el centro de Valencia. Sí, mi número telefónico es 0416-641-8731. Estoy en la calle Independencia, centro de Valencia, entre Díaz Moreno y Monte de Oca, casa 101-50. Sí, soy todo eso, pero me gusta más estar en lo que es la parte de biodanza porque integra todo. Integra todo porque es la ceremonia de la vida, es la ronda de la vida, y todo lo que es biodanza, bio es vida y danza movimiento, y todo lo que tenga el movimiento a la vida y movimiento para la vida y movimiento para tu vida y para mi vida, estamos conectados en esa esencia de vivir viviendo. Qué bello. Bueno, María Yajaira, yo por mi parte quiero invitar a todas las madres que nos están escuchando, que aparte de los regalos que puedan recibir y de todo el amor de su familia, quiero invitarlas a que se dediquen a ellas mismas, que tengan esos espacios que solo le pertenecen a ellas como mujeres y como seres humanos, que busquen espacios para crecimiento personal, que se dediquen a practicar cualquier cosa que les guste y donde sientan que hay una expansión, bien sea biodanza, bien sea yoga, bien sea zumba, que tengo amigas que practican zumba, bellísimas, cualquier cosa que usted sienta que le permite un crecimiento y una expansión, realícelo. Busque espacios para usted misma, mamá, que me está escuchando hoy, porque si usted está bien, sus hijos están bien. Si usted está mal, sus hijos están mal. Entonces es tarea nuestra, es nuestra labor, pues contribuir con nuestras familias y con la humanidad, siendo mejores seres humanos cada día. Me gustaría que le dieras unas palabras a esas madres que nos están escuchando, mi querida María Yajaira. Ante todo, mi madre Flor María Méndez, donde estés, eres la grande, eres la admirable, y todas las madres que puedan dar el amor que siempre lo han dado, sujeto a ese gran corazón de la bendición de ser mujer. Recuerden, madre, mujer, tía, abuela, sobrina, hijas, ahijadas, no pueden entregar nada que no contengan en ustedes. Y por tanto deben conectarse con esa esencia y esa parte de ustedes para hacer lo mejor cada día para ustedes, sentirse en amor propio en ustedes, sentirse la reina. Así es, porque ustedes, sí señor, son las reinas, y no solamente mañana, sino todos los días del año. Cuando yo soy la reina, cuando yo soy la bella, cuando yo soy la grande y mis hijos me reconocen como tal, entonces yo me estoy posicionando donde tengo que estar y donde puedo dar amor y puedo dar abrigo y puedo dar todas las cosas que merecen ese sostén que merecen nuestras familias y nuestros hijos. Estamos aquí en la Ventana Terapéutica con María Yajaira Camacho. Vamos a escuchar una hermosa música medicina y ya regresamos. Orinoco, Mississippi, Nilo, Ganges, Guadalquivir, Amazonas, Guao, Congo, Lena, Níger, Yenisei. Fuente de la vida, agüita encendida, llévame de aquí, que quiero andar en tu cauce, contigo puedo llegar, quiero llegar
desemboque en el mar. Orinoco, Mississippi, Nilo, Ganges, Guadalquivir, Amazonas, Juanjo, Congo, Lena, Níger, Yenisei. Ninfas y nereidas, sirenas y ondinas, vengan hasta aquí. Hay que llamar a las almas, el mar lo pide y reclama. Invoco a todas las hadas, invoco a todas las hadas, no me lo dejen morir. Orinoco, Mississippi, Nilo, Ganges, Guadalquivir, Amazonas, Juanjo, Congo, Lena, Níger, Yenisei. Y desde el río de nuestra memoria volvamos a las aguas, esas que alguna vez bañaron nuestra infancia, y fluyamos de nuevo en ellas, rumbo al mar, a convertirnos en niños de sal. Anda, vente conmigo a jugar, seremos niños de sal. Anda, vente conmigo a jugar, seremos niños de sal. Para ir a la 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 la. Anda, vente conmigo a jugar, seremos niños de sal. La 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 la. Anda, vente conmigo a jugar, seremos niños de sal. Seremos niños de sal. Orinoco, Mississippi, Nilo, Ganges, Guadalquivir, Amazonas, Juanjo, Congo, Lena, Níger, Noches atrás, qué hermoso placer, qué maravillosos aquellos días. Hoy ya perdí la razón de mi ser, se fue de mi cuerpo la alegría. Qué tonto fui de jugar con tu amor, siempre pensé que volverías. El tiempo pasó y supe mi error, te ruego perdones mis mentiras. No pude darte todo mi amor, siempre llevado por la tentación. Hice juguete de tu corazón y ahora sé lo que has sufrido. Día tras día aprendido a vivir con mi tristeza y con mi sufrir. Poco a poco me siento morir.
La aceptación y el agradecimiento es el único camino que nos conduce a la paz. La Ventana Terapéutica. Bien, sí, regresamos aquí a La Ventana Terapéutica el día de hoy. Vamos a agradecer a nuestros anunciantes, nuestros amadísimos patrocinantes, Alfredo Zurita, en la Torre Veo de Planta Baja, local número 9, donde puede ir a buscar cualquier asesoría que quiera para cambiar sus hábitos de vida. Puede comunicarse con Alfredo al 0241-824-8201 y al 0414-400-0936. Puede seguirlo por @naturismo Zurita. Si desea alquilar, vender, traspasar cualquier casa, apartamento, negocio o terreno que tenga, comuníquese con nuestra Mariexis Villegas al 0414-142-0478 y pueden seguirla por @María Remax Premium. También, si desea hacer un cambio importante en su vida, comuníquese con María Yajaira Camacho, maestra biodanza, al 0416-641-8731. Puede seguirla por @biodanza, el arte de danzar la vida, en Instagram. Y el Centro Holístico Reiki Almas de Paz, con Osvaldo Vázquez y Rodrigo Quintero, quienes son maestros de maestros Reiki, también consteladores familiares. Trabajan con la medicina tradicional china. En el Centro Holístico Reiki Almas de Paz puede comunicarse con ellos al 0414-402-0035 y al 0424-458-3765. Puede seguirlo por @Reiki Almas de Paz. Fin de la publicidad. Bien, sí, estamos aquí de nuevo entrevistando ya para dar el cierre por el día de hoy a este maravilloso día sábado, mañana Día de las Madres, día de las dadoras de vida. María Yajaira, feliz día para ti mañana, hermana. Gracias, igual para ti, hermosa. Vamos a ver, María Yajaira, pues quiero que invites a todos los que nos están escuchando para tu nueva formación o clases. Yo eso no lo tengo muy claro, como tú me dices, no, son formaciones, son clases, son encuentros. Sí, biodanza son sesiones. Sesiones de biodanza, y yo lo diseño de siete sesiones, ¿ok? 7 clases seguidas para que la persona pueda integrar en su ser lo que es danzar la vida, su propia vida. Los invito a todos los martes a las 6 de la tarde hasta las 8:30 y los viernes a las 8:30 a 10:30. Mi número telefónico es 0416-641-8731. Mis redes son Biodanza, el arte de danzar la vida. Ese es Instagram, correo y Facebook. Ok, excelente. Bueno, María Yajaira, llegamos al final de la ventana terapéutica por el día de hoy. Estoy sumamente agradecida. Tú sabes que esta ventana siempre está abierta para ti. No solo para hablar de biodanza, para hablar de la vida, para hablar de lo que tú quieras, cuando quieras, a cualquier hora, los sábados, entre 10:30 y 12 del mediodía. Estamos aquí en Radio Tráfico para poder conversar de cosas maravillosas, para poder llevarle buenos mensajes, buena vibra a toda esa gente hermosa que nos escucha todos los sábados. Bien, llegamos hoy al final de nuestro programa. Agradecida con mi productora Eliana Montezuma, que siempre está aquí apoyándome con las fotografías, con su presencia, atendiendo a mis invitados de una manera tan hermosa. También agradecida con mi hija Oriana González, que nos está acompañando aquí el día de hoy, y con el hijo de María Yajaira. Tenemos hoy público. Giancarlo vino también a hacernos barra aquí. Bueno, feliz día para todos, un fuerte abrazo para todas las mamis que nos están escuchando, besos, bendiciones, que la pasen rico y que sigan disfrutando su fin de semana. La ventana llega a ustedes en los controles bajo la producción de José Gregorio Parra, Ronald Zárate, desarrollo web y tecnología, Román Perdomo y Rafael Ignacio Quillas, en las redes sociales Rosemary González y Luis Araza.
y quien les habló, Gloria Hidalgo. Hasta el próximo sábado. El suelo está